participantes en esta sesión de la cátedra, pues quisiéramos iniciar puntualmente, como marca el canon de las buenas normas, y no quisiéramos iniciar sin destacar un punto que quería la universidad subrayar y que se le hará llegar en su momento. El reconocimiento que quiero mencionar. Las tardes de hoy, la Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Mérida, ha decidido, previa consulta con el Consejo Consultivo, pues honrar con una distinción al maestro Ariel Avilés Marín, con motivo del 50 aniversario de su trayectoria como docente. Consta la entrega que ha tenido a la enseñanza Ariel, incluso en menoscabo de su propio talento como escritor. Ha dedicado muchas horas de esos 50 años a su labor docente, una labor muy difícil porque Ariel es director de educación básica de la Escuela Modelo, que es una escuela centenaria en Mérida, quizás la escuela liberal por excelencia más importante de la ciudad y del estado, creo yo. Y Ariel también fue uno de los puntales, me consta también por haber participado en algún momento con él en eso, de los primeros cursos que se ofrecen en lo que hoy por hoy es una gran universidad, que es la Universidad Modelo. Pero aunado a todos estos méritos que por sí mismo los tiene en nombre de su propia trayectoria y de su sentido de camaradería y de humildad que lo caracterizan, Ariel es un hombre fundamentalmente culto, que lo mismo hablaría hoy de Dulce María Loinaz, pero si la temática hubiera sido Beethoven o cualquier otro de los clásicos, de los que es un crítico, es uno de los mejores críticos musicales del Estado, pues hablaría de eso, pero también podría hablarnos de Martí o de temas más contemporáneos de los que es apasionado, como es la Revolución Cubana. Y a ese punto quería yo llegar, porque también por méritos propios, por su gran amistad con Cuba y su invariable solidaridad con este país que vio nacer a Martí, pues Ariel ha mantenido una vertiginosa carrera de solidaridad con Cuba. Desde los días, ahora nos acordábamos hace un momento, antes de que empezara esta ceremonia, esta actividad, desde los días de la Casa de la Amistad cubano-yucateca Felipe Carrillo Puerto, José Martí, de la que tuve también el honor de ser miembro, fundador y hasta que se extinguió por naturaleza propia, como muchos proyectos buenos. Y en aquella época, que hoy seguramente va a evocar en su charla, desde aquella época, hay que decirlo porque en los actos de solidaridad se hacen, pero no para que los reconozcan, pero hay que reconocerlos. Pero yo recuerdo que las juntas preliminares de la Casa de la Amistad Cubano-Yucateca se hacían en casa de Ariel, allá muy cerca del periódico Por Esto, y posteriormente nos pasamos enfrente, justo donde estaba, al lado de donde estaba el taller del maestro Godiner, de quien se ha vuelto su biógrafo más frecuente, y su crítico también. Por estas razones, nosotros pensábamos que la universidad tiene un compromiso con figuras como Ariel, que nos ha acompañado. Si ustedes entran a nuestro Facebook, lo mismo que Pedro, pero estamos hablando de Ariel, desde el primer momento en que la universidad abre sus puertas, Ariel está con nosotros. Ariel nos ha acompañado en momentos decisivos. Ariel, a nombre de la Modelo, ha colaborado de manera notable. Quiero recordar que hace un año
le estábamos entregando el doctorado honoris causa al poeta y etnólogo Miguel Barnet Lanza, y fue un día muy particular. Logramos hacerlo en un lugar memorable que es en la Biblioteca Martí de la ciudad de Mérida, que está en el Parque de las Américas y que inauguró el doctor Ursáiz, un prominente cubano patriota. Y en este recinto, en tanto se le entregó el doctorado honoris causa al poeta Barnet, le pedimos al profesor Avilés que fuera justamente él quien hiciera una evocación de la trayectoria literaria, humana y política de nuestro querido amigo, el doctor Miguel Barnet Lanza. Y esa fue una jornada memorable que marcó el segundo año de nuestra universidad en la ciudad de Mérida. Y esta ceremonia de gran envergadura académica, pues siempre viene envuelta de factores humanos, de calor de amigos, de calor de camaradería. Y ese día, él me lo dirá después, fue un día especial para Ariel por razones que seguramente también expondrá, y nos solicitó generosamente que el brindis que se iba a ofrecer en la Biblioteca Martí, que nos había facilitado el alcalde Renán Barrera Concha, lo trasladáramos a un lugar para él muy especial, con mucha más intimidad y mucho más calor de amigos, de gente que por diversos motivos tienen cariño y admiración por Miguel Barnet. Aquí en Mérida mucha gente lo quiere, y estaban justamente los que lo querían, ni más ni menos que todos sus mejores amigos. Estábamos reunidos en un lugar muy especial, tanto para Miguel Barnet como para nuestro anfitrión, que se convirtió en un gran anfitrión en todos los sentidos, porque se comió y se bebió como Dios manda, en este lugar que Ariel nos pidió ocupar para este motivo, ¿no? Este acto caló profundamente en lo personal en mí, porque como ustedes comprenderán, una universidad que se está empezando a proyectar, pues eventualmente no tiene todos los recursos para poder atender como se merece una figura del tamaño de Miguel Barnet, ¿no? Y quiero decirles que la Universidad Modelo, por conducto de Ariel, se ocupó de que la Universidad Martí tratara a Barnet como se merece. Y no tengo que detallar todo lo que eso significó, pero vistió de una manera muy elegante toda la visita de Miguel y lo cobijó en un calor humano muy singular. Recuerdo todos los esfuerzos que se hicieron en un desayuno que la propia Universidad Modelo organizó para el poeta Barnet en Motul, para que él pudiera probar los famosos huevos motuleños que han fascinado a tantas personas de aquí y de fuera, porque Miguel no podía subir al segundo piso. Recuerdo que el poeta Pérez Sabio se le ocurrió, pues vamos a subirlo nosotros, y dijo la dueña, que es muy amiga de Ariel, le dijo, no, vamos a bajar una mesa para que coma el poeta. Entonces, del segundo piso donde estaba localizado ese restaurante, bajaron una mesa, la pusieron en el mejor lugar de ese mercado popular tan hermoso que es el de Motul, y tuvimos un espléndido desayuno allá que terminó a la hora del almuerzo prácticamente. Una velada, creo yo, tan agradable como toda la estancia que tuvo Miguel Barnet aquí. Y lo recuerdo porque para nosotros la expectativa de la estancia de Miguel, él había estado aquí ya antes, ya había obtenido su doctorado honoris causa cuando fui rector en la Universidad de Oriente, que eran otras condiciones, puesto que era una universidad pública, y el propio gobernador, hay que decir su nombre, que era Rolando Zapata Bello, me pidió
que se le dieran las mejores atenciones a Miguel Barnett, porque, dicho sea de paso, el entonces gobernador Zapata Bello, pues es un admirador de la Revolución Cubana y de la cultura cubana, y desde luego de la obra de Barnett. Así es que nos encargó de manera muy encarecida que atendiéramos al poeta como merece. Y en esa ocasión, la universidad limitada como estaba y como sigue estando, porque es una universidad con 3 años que va creciendo con poco a poco, pues acudió al auxilio de nosotros, pues el corazón amplio de Ariel, pero sin duda ese liberalismo del que hablaba de la universidad y escuela modelo, de la que yo también tengo el orgullo de decir que soy egresado, no de la universidad, pero de la escuela sí, que formó mucho de mi carácter, que formó mucho de mi pensamiento abierto. Yo decía el homenaje que le hicimos a Bob Dylan, que fue el único que se hizo en México, en el Parque de Santa Lucía, lo hizo ni más ni menos que la Universidad Modelo. No lo hizo la Universidad Autónoma de la que soy hijo y que fundó el doctor Ursáiz, no, la hizo la Modelo. Y entonces esto nos habla un poco del carácter que forma esta escuela y esta universidad, el tipo de ciudadanos que forma. Y para concluir, por esta razón, por este conjunto de razones, pues Ariel se hace merecedor de un diploma que le hará llegar Ginón, que está conectada allá, por la vía digital, en tanto lo podemos hacer de manera personal, Ariel, en reconocimiento a tus 50 años de labor como docente y como formador de muchas generaciones de ciudadanos pues muy prominentes. La universidad es un semillero de gente dedicada a la ciencia, a la cultura, al arte, a la política, todas las ramas, y siempre con un pensamiento abierto y con profesores. Ariel es uno de los eh, decanos que queda, que siempre se preocuparon porque los que estudiábamos en esta escuela nos formáramos con un espíritu libre, con un espíritu crítico. Yo recuerdo el año, ya para terminar, el año de 1992, la Modelo también fue sede, había en la Universidad Autónoma de Yucatán el Comité Pro Centenario, por el quinto centenario, pero la Modelo, junto con Ariel y con el poeta Rubén Reyes, hicimos un pronunciamiento de manera conjunta, creo que con la Liga de Acción Social, Ariel, ¿no? Sí, En torno sí. a este efeméride tan importante. Pues dicho lo anterior, pues cedería primero la palabra a Ariel y enseguida al compañero Juan de la Portilla. Ahora voy a referirme a él, que también, como decíamos hace un momento, nos ha acompañado desde los primeros momentos que se funda la universidad, y el año pasado, y el primer año también, recuerdo que Pedro y yo hicimos unas cuantas travesuras para conseguir que fuera una orquesta cubana extraordinaria a la universidad. ¿Te acuerdas? Ariel también, ¿no? Pero nada más, Sí, él fue claro. uno de los promotores, y hubo un bailongo fabuloso. Hubo ron, mojitos y todo lo que se hace en las fiestas cubanas. Y un compañero, creo que Hubo guateque. un, un compañero llevó comida, llevó bueno, una cosa maravillosa fue porque nadie pidió nada, sino todos brindaron algo por conmemorar, como hoy, el Día de la Cultura Cubana en la Universidad Martí. Yo recuerdo esos dos festejos que hemos tenido, con lo de Barnett, con esos festejos que nos ha ayudado a hacer Pedro y la comunidad cubana, de manera muy honrosa, y por eso los cubanos residentes en Yucatán tienen en nuestra universidad un trato preferencial. Pedro lo sabe. Prácticamente su educación es auspiciada por la propia universidad, porque tenemos un compromiso con Cuba, que es la que inspiró, por conducto del doctor Armando Hart, la creación de este sistema, que ya es un sistema de universidades en el país, con sede fundamental en Monterrey. Pues dicho lo anterior, le cedo la palabra a Ariel, a Pedro, y deseo igualmente que Pedro antes nos presente a un invitado especial que tenemos esta noche, que prefiero que lo haga Pedro a que hacerlo yo, porque ya hablé mucho. Pedro, por favor, presenta a nuestro invitado especial.
Bueno, mi hermano de 100% cubano, Virgilio, tiene nombre de poeta latino, pero es bien cubano, 100% cubano. Desde Handaye, Francia, Virgilio Ponce, un gran luchador por un gran martiano y un gran luchador por la solidaridad y el hermanamiento y el intercambio cultural entre los pueblos de Cuba y del mundo. Desde Handaye, Virgilio Ponce. Bienvenido, Virgilio. Muchas gracias, es un privilegio estar con ustedes, un privilegio inmenso, porque mi abuelo, cuando salió para no ir a la guerra en Marruecos a finales del siglo XIX, principio del XX, llegó a New York. En New York no le gustó, tomó un tren hasta la frontera. En la frontera le dieron un fusil y 100 balas y él dijo que él venía huyendo de la guerra, que él no quería el fusil y las 100 balas. Y entonces le dijeron, pero tienes que ir porque el tren puede ser asaltado. El hermano cogió el fusil, que se llamaba igual que yo, mi abuelo no lo cogió, y llegaron a Mérida. Y se estableció mi abuelo allí, en Yucatán, Mérida, en toda esa región. Lo cogió la revolución del 10, le decían gachupín y él no entendía por qué, hasta que se lo explicó un mexicano de los que escondió en un tiroteo. Y ahí estuvo un tiempo hasta que dijo, la última colonia fue Cuba. Me voy para Cuba. Pero en Cuba entonces los españoles le decían el mexicano. Todos los caminos conducen a Mérida. Para mí es un privilegio estar ahí, aquí con ustedes, oírlos, oír a gente que ya conozco mucho como Pedro, pero a gente que sé quiénes son por referencia, porque he oído, porque tenemos amigos comunes en Italia, Emilio Lambiase, y en Cuba, otros amigos, algunos ya han desaparecido, pero nos unen muchas cosas y Yucatán es Cuba y Cuba es Yucatán. Así mismo. Así que gracias por esta invitación y estoy aquí para aprender. Muchas gracias, Virgilio, por acompañarnos. Maestro. Bueno, pues tiene la palabra el maestro Ariel Avilés Marín. Bienvenido, Ariel. Dulce María Loynaz, gran poeta, cubana y universal. En el año de 1987 fui por primera vez a Cuba. Entre las muchas visitas realizadas en esa ocasión, no podía faltar la de conocer a grandes poetas cubanos. Nicolás Guillén el primero, por ser para mí de fundamental interés, ya que mi tesis de licenciatura versaba sobre el análisis y la clasificación de su obra. También deseaba conocer a Dulce María Loynaz, delicada poeta lírica y genial narradora. La visita a Guillén se frustró por la ya delicada salud del poeta nacional. En su lugar y representación me recibió Ángel Augier, quien era algo así como su lugarteniente. La dedicada a Dulce María fue una grata experiencia, pues era una exquisita dama en cuya hermosa mansión en el Vedado, en la calle 19 con E, se respiraba un ambiente dieciochesco por el entorno de muebles franceses de época, hermosos cuadros al óleo, candelabros de bacará sobre cómodas y mesas y arañas brillantes del mismo cristal pendientes de los techos. La tarde de la visita, Dulce María me recibió en un salón sentada muy erguida, notable postura para sus 85 años, vestida elegantemente con gran sobriedad y en una exquisita poltrona Luis XV, me invitó a tomar asiento junto a ella y pidió a la señora que la asistía que nos trajera café. Entre sorbo y sorbo de buchitos, fluyó una rica conversación sobre diferentes tópicos de la poesía y la narrativa. La poesía de Guillén fue tema obligado y me pude percatar de que, si bien lo reconocía como poeta, no lo quería demasiado. Sus ojos se llenaron de luz al hablar sobre Juan Ramón Jiménez y su entusiasmo se desbordó al tocar la poesía de García Lorca,
cuya presencia en su casa era uno de los más caros recuerdos de su vida. Al decir que su entusiasmo se desbordó, me refiero a una ligera variación en sus maneras, pues estas eran delicadas, mesuradas, casi como estudiadas y sobrias. Fue una inolvidable tarde de privilegio que guardo entre mis más caros recuerdos. Dulce María Luinás Muñoz nace en La Habana el 10 de diciembre de 1902, de una estirpe de profunda entraña cubana y patriótica, pues su padre, el general Enrique Luinás y del Castillo, fue un héroe de la independencia desde sus primeros inicios, pues fue cercano colaborador de Antonio Maceo y luego combatió en la gesta de Martí. Desde muy joven, Dulce María empieza a arrastrar la pluma con un buen acierto, pues a los 16 años empieza a publicar sus primeros poemas en varios periódicos de su ciudad natal. Mujer de visión avanzada para su época, se gradúa como doctora en Derecho Civil en 1927 por la Universidad de La Habana y ejerce esta profesión hasta 1961. Paralelamente a la jurisprudencia, cultiva las letras con muy buen acierto. Junto con su titulación profesional universitaria, inicia la escritura de una novela, Jardín, cuyo proyecto le ocupará 7 años de su vida literaria. Viajera incansable en su juventud, visita Turquía, Siria, Palestina, Túnez, Libia y Egipto. Como resultado de este viaje, escribe su Carta de amor al rey Tutankamén. Su casa en Vedado se va convirtiendo en un centro cultural, pues a ella concurrían figuras de la talla de Alejo Carpentier, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral y Federico García Lorca, circunstancia que prevalece hasta hoy en día, pues después de su muerte, la Vetusta Casona fue convertida en un centro cultural que lleva su nombre, y por cierto, muy justamente. En 1937 publica el poema Canto a la mujer estéril en la revista Bimestre Cubana, y un año después Versos, cuya escritura había iniciado 17 años antes. Como corresponsal de los diarios cubanos El País y Excelsior, participa en varios congresos en Sudamérica y Europa. Su obra empieza a ser publicada en España, lo cual le va dando una dimensión internacional. En 1947, el año de 1947 marca el inicio de un importante periodo de su producción, pues aparece Juegos de Agua. Luego, en 1953, se publican Poemas sin nombre y Últimos días de una casa. Un verano en Tenerife. Estos se publican en 1958. En ese mismo periodo, realiza una serie de artículos con los títulos de Crónicas de ayer y Entre dos primaveras. Su prestigio en las letras va recibiendo la lleva a ser elegida como miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras de Cuba, y en las Islas Canarias el ayuntamiento la designa como hija adoptiva del Puerto de la Cruz. En 1959 es electa como miembro de la Academia Cubana de la Lengua, de la cual llega a ser presidente. En 1968 la Real Academia de la Lengua Española la nombra socia correspondiente de número, con lo cual su reconocimiento ya es universal. Al triunfo de la Revolución Cubana, de la cual fue una franca opositora, guarda un prolongado silencio que rompe en 1984, publicando poesías escogidas. Luego, en 1991, sale a la luz Bestiarium, y en 1994, Fe de Vida. En 1992 se convierte en la primera mujer en recibir el importantísimo premio Miguel de Cervantes, que es su consagración universal en las letras. Al año siguiente le otorgan la Orden de Isabel la Católica y el premio Federico García Lorca, que fue para ella una profundísima significación por el entrañable recuerdo en su vida de la instancia del poeta granadino en su casa en La Habana. En forma casi póstuma,
la Embajada de España en Cuba le rinde un gran homenaje en su casona de Vedado en abril de 1997. Ese mismo mes, la muerte les sorprende el 27 de abril. Con Dulce María Loynaz desaparece toda una época de las letras cubanas de talla universal, con figuras como la de Alejo Carpentier o Nicolás Guillem. La poesía de Dulce María es un paseo por el fondo del alma humana. Su fuerza de expresión nos da noticia de una mente lúcida y brillante que sabe interpretar la realidad y darle un giro con el uso preciso de la metáfora. Su carácter de temple acerado se deja sentir en su forma de cantar. A lo largo de su obra se va advirtiendo la evolución de su alma y los cambios de perspectiva que implica la formación y la consolidación de una madurez en lo social y en lo artístico. Sin embargo, su esencia y su fuerza no solo se mantienen, sino se acrecientan con una claridad sin duda de ninguna clase. Ya en su libro Juegos de Agua, nos muestra con toda claridad su manera de tomar al agua como un elemento esencial del universo. Veamos el poema Creación. Y primero era el agua, un agua ronca, sin respirar de peces, sin orillas que la apretaran. Era el agua primero, sobre un mundo naciendo de la mano de Dios. Era el agua. Todavía la tierra no asomaba entre las olas. Todavía la tierra solo era un fango blando y tembloroso. No había flor de lunas y racimos de islas. En el vientre del agua joven se gestaban continentes. Amanecer del mundo, despertar del mundo, qué apagar de fuegos últimos, qué mar en llamas bajo el cielo negro. Era primero el agua. La fuerza y el temple de su alma acerada se deja sentir en poemas como Quiéreme entera. Si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz y sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris, verde y rubia y morena. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda o no me quieras. El amor es una constante en su canto, pero es amor y dolor, es herida, es tristeza. Es el amor que llega tarde al alma. Veamos a la del amor más triste. Tú, que amas un amor fantasma y que das de comer a la niebla, a la ceniza de los sueños. Tú, que te desdoblas sobre ti misma como el sauce se dobla sobre su sombra reflejada en el agua. Tú, que te cierras los brazos vacíos sobre el pecho y murmuras la palabra que no oye nadie. Ven y enséñame a horadar el silencio, a encender, a quemar la soledad. Por otro lado, su canto es una pasión profunda. La fuerza del ser amado se siente como un universo total, como lo deja claro en Deseo. Que la vida no vaya más allá de tus brazos, que yo pueda caber con mi verso en tus brazos, que tus brazos me ciñan entera y temblorosa, sin que afuera se queden ni mi sol ni mi sombra, que me sean tus brazos horizonte y camino, camino breve y horizonte de carne, que la vida no vaya más allá, que la muerte se parezca a esta muerte entre tus brazos. Su perspectiva de sí misma es contundente y precisa, tajante como nos dice en Precio. Toda la vida estaba en tus pálidos labios. Toda la noche estaba en mi trémulo vaso. Yo cerca de ti con el vino en la mano. Ni bebí, ni besé. Eso pude, eso valgo. La publicación en 1958 de Últimos días de una casa nos trae su perspectiva de la vida de la patria y los flagelos que dos dictaduras han dejado en el alma de una mujer que es de un profundo patriotismo de ineludible herencia familiar. Su calidad de hija de un héroe libertador se deja sentir en las líneas de esa obra. Jesús J. Barquet, en su interesante estudio de esta obra, analiza la voz desgarrada de la casa, que es madre, esposa, hermana o hija, y es el alma de la poeta la que se proyecta en la voz de la casa doliente. Pero nosotros encontramos algo mucho más profundo
más profundo en esta creación esencial en la obra de Dulce María. La patriota cubana que vive en el fondo de su alma ha sufrido con dolor los deleznables gobiernos sanguinarios de Gerardo Machado y Fulgencio Batista y le presta su propia voz a la emblemática casa, que es esencia misma de la patria agraviada, para cantar con dolor la sangre y la muerte que se ha desatado sobre el pueblo cubano a través de las sucias manos de los dictadores. La casa es la madre patria que reflexiona sobre sí misma. Que pase uno la vida guardando los sueños de estos hombres, prestándoles calor, aliento, abrigo, que sea una la piedra de fundar posteridad, familia, y de verla crecer y levantarla, y ser al mismo tiempo cimiento, pedestal, arca de alianza, y luego no ser más que un cascarón vacío que se deja, una ropa sin cuerpo que se cae. Sí, la poeta ha prestado su voz a la patria para cantar con dolor los agravios sufridos. La poesía de Dulce María Loynaz es la voz de Cuba que le canta al mundo, que se hace voz de su pueblo, de sus mujeres en especial, y esto lo hace con una fuerza tal que la lleva a ocupar un lugar entre los personajes cubanos de proyección universal. Sin ninguna duda, Dulce María Loynaz es una poeta cubana y universal. Muchas gracias, Ariel. Gracias. A ver, Gracias, Ariel. Para darle un poquito más de dinamismo, yo diría que entre Pedro y después si hay comentarios y pues se hagan de manera conjunta. De modo que, pues después de la exposición tan lúcida y explícita del maestro Ariel Avilés, le pediría a Pedro Juan de la Portilla que se ocupara de su tema, que es Fina García Marrús, otra de las figuras femeninas importantísimas de las voces cubanas y hispanoamericanas. Adelante, Pedro Juan. Gracias, Carlos. Amigos, estamos conectados, amigas. Antes de comenzar, quisiera hacer una mención a la fecha que estamos también celebrando, que es el cierre de las jornadas por el Día de la Cultura Cubana, que fue el 20 de octubre, pero en todas estas actividades que se fueron haciendo, pues son dos fechas importantes: el tercer aniversario de la Universidad José Martí y el 20 de octubre, que es el Día de la Cultura Cubana, que es cuando Carlos Manuel de Céspedes nos da la patria, Perucho Figueredo nos da la bandera y el himno, sobre todo el himno nacional cubano, y hecha esa salvedad, pasamos a ver a esta figura increíble. Dulce es enorme y Fina García Marrús es otra voz inconfundible. Estas dos mujeres son geniales, son de las voces más importantes cubanas, las voces poéticas más importantes de Cuba, del Caribe y de Hispanoamérica. Si Cintio Whittier, su esposo, es el apóstol del apóstol, yo diría que Fina García Marrús, por su profundo conocimiento de la obra martiana, es la virgen de nuestro apóstol. Fina García Marrús, con esa fineza que la distingue, lo mismo en la poesía, en la alta poesía, que en los ensayos profundos, como con este libro, por ejemplo, de los temas martianos de Fina García Marrús, uno de sus ensayos preliminares o subliminales sobre Martí, donde habla incluso de los textos de teatro que dejó sin publicar. Martí, sobre todo el Patria, que escribió en Guatemala en el año 1877, en su juventud, cuando le escribe a Gonzalo de Quesada, a
a Quesada, su secretario particular, y Albacea, le dice que ya estando en la manigua, le dice que no publique, después de los versos sencillos, que no publique nada de él, porque no vale un ápice. Pero sí hace hincapié en estos textos de teatro que él le llama escenas, y Fina García Marrús lo plantea muy bien aquí en este ensayo, donde Martí habla de la importancia de lo que sería la América nuestra, mestiza, india, hispana, y la importancia, porque le da mucha importancia a México y a Guatemala. Y entonces el martino que aparece en versos en esas obras, en esas escenas que él le llama, pues es precisamente, es él, es José Martí, ese martino que es capaz de luchar y de morir por la independencia de toda América. Eso es algo genial, que ella descubre esto. O sea, Fina García Marrús descubre estos papeles perdidos, textos perdidos de Martí, que se refieren al teatro, porque en el teatro de Martí, bueno, el teatro de Martí se conoce por Abdala, que subió escena en México, y por Amor con Amor se paga. Pero estos textos puramente patrióticos y como avisorando toda la visión o sea, todo lo que sería nuestra América posteriormente, es una época de juventud de Martí, porque están escritos en 1877. Bueno, pues Fina lo rescata, y actualmente la dirección de teatro de Casa de las Américas, con Vivian Martínez Tavares, tiene estos textos. Fina García Marrús tiene tiene 98 años, está lúcida. Y son dos poetas del silencio, desde el silencio y desde la palabra, desde la sencillez. Tanto Dulce María como Fina son poetas mayores de Cuba. Estas poetas son increíbles. Tiene el Premio Nacional de Literatura, tiene el Premio Iberoamericano Pablo Neruda y el Premio Reina Sofía de España, entre otros múltiples galardones. Tiene la Orden José Martí, tiene la Orden Varela, Félix Varela, entre otros. Es una poetisa y ensayista con una visión extraordinaria y especialista en José Martí. Ella, como se sabe, y tú lo sabes, Carlos, y muchos de los que están en el foro lo saben, Fina y su esposo Cintio trabajaron en la última edición de las obras completas de José Martí en el Centro Martiano. Fue la única mujer que perteneció a ese grupo fundamental de la cultura cubana, que fue Orígenes, la revista Orígenes, y donde pues la única mujer, la única poeta era ella. Y pues ahí estaba Gastón Vaqueros, estaba Virgilio Piñera, el fundador y guía era Lezama Lima, pues Cintio Pitier, y estaba también un poeta mayor que a mí, mis respetos, es premio, no porque sea premio muy premiado y que sea premio Juan Rulfo, pero es un extraordinario poeta. A mí tengo mucha afinidad con él, que es Eliseo Diego. Todos estos eran, o sea, la familia de Eliseo Diego y la familia García Marrús y Vitier estaban casadas. La Bella era la esposa de Eliseo Diego, y Fina, la esposa o sea, eran dos hermanas casadas con dos grandes escritores como Cintio y como Eliseo Diego. Entonces Fina se mantiene activa
se mantiene muy vital. Yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas que se reparten tantos premios por ahí, no le haya tocado un premio Cervantes, muy merecido. Pero bueno, en fin, los jurados son los jurados, ¿no? Entonces, ella no es de reflectores, ella no es de luces ni de lentejuelas. Es una escritora genial, rotunda, inconmensurable y también una ensayista extraordinaria. Su ensayo sobre Martí, precisamente, son algo así como que te conmueve, porque según yo le cito un fragmento de un ensayo, un breve fragmento sobre Martí, que dice: Martí nos conmueve si escribe, si habla y si muere. Fíjense eso. Martí nos conmueve si escribe, si habla y si muere. ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es el secreto de Martí? Es que Martí no solo actúa, no, Martí obra. ¿Qué quiere decir? Que Martí es un fundador de pueblos. Esa es la diferencia entre Martí y Rubén Darío, los dos grandes modernistas de la literatura hispanoamericana de su época. ¿Sí? Esa es la diferencia, porque Martí funda, Martí actúa y obra. Lo que él hace, todo lo que él hace, está como tocado por un fulgor perenne. Si a un niño le escribe, o sea, Martí niño, le escribe a su madre que monta sobre un caballo brioso, si escucha en la penumbra del colegio de Mendive las tímidas ideas de la libertad y de los sonidos y sabores cubanos que lo marcarían para siempre. Ese es Martí. Si estudia en el destierro, si ama, si escribe, Martí, ese es Martí. Cuando evocamos al héroe y su causa común por los rincones de la gran colmena americana, pensamos maravillados que es porque entonces solo el gran escritor que es, que asombra al propio Darío, sino al hombre quien afirma un humilde soldado de la patria. Fíjense lo que dice, que un humilde soldado de la patria le dice: no entendíamos, y el entrecomillado es mío, no entendíamos todo lo que decía el maestro, pero al oírlo queríamos morir por él en el campo de batalla. Fíjense eso. Una persona humilde, un soldado que no sabe ni leer ni escribir, pero que escucha a Martí en un discurso, tanto poder de convencimiento en ese gran orador que es Martí, pues no entendía muchas cosas de lo que decía el maestro, pero eran capaces de ir al combate, a morir por la patria. Ese era Martí. Tanta fuerza en la pluma como en el verbo encendido. Y eso nos lo deja en un excelente ensayo, nos lo da a saber esta gran escritora cubana, poeta y ensayista, Fina García Marrús. Dice, continúa ella, dice: hombres como Martí fundan pueblos, fundan una nación. Y es cierto. Y desde el campo de batalla, a sus 42 años de bregar sin descanso por la libertad de su patria, escribe lo que serán sus últimas cartas a su fiel amigo mexicano, Manuel Mercado, a su secretario en Nueva York, Quesada, y a su pequeña María Mantilla, que la quiere como una hija. Y es la ternura de Martí. ¿Cómo es posible que un hombre de tanta acción, de tanto accionar y del intelecto que él tiene, sea tan tierno, que escriba las cartas más hermosas que se hayan escrito
Y dice, le explica a la niña con conmovedor cuidado cómo hacer la plana diaria del francés para traducirlo poco a poco a la histoire générale, o sea, a la historia general. ¿Cómo es posible? Este orador nato, que es José Martí, que puede conmover y arengar como nadie un ejército, que tiene el secreto acaso más difícil de hablarle a una niña, con ese tono encantador de padre y de maestro, por su sencillez y ternura. Ese es José Martí. Ese es el Martí que ha investigado con mucha profundidad y con mucho amor Fina García Marrús. Y hay otro fragmento de ella, cuando dice, a caballo la América entera, y resurjan las estrellas encendidas por llanos y por montes, los cascos redentores haciéndoles a sus indios, va el cura Hidalgo de México, con la lanza en la boca, pasan la corriente, desde los indios venezolanos, los rotos de Chile, marchan juntos, brazo a brazo, con los cholos del Perú, con el gorro frigio, y así marchan todos los pueblos por la libertad de América. Y allá va la lanza, la cuarilla, coronada de plumas, de colores. Esto es de una belleza increíble lo que escribe Martí. Y al alba, cuando la luz virgen se derrama sobre los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve cresta del monte y coronada de revolución, que va envuelto en su capa de batalla, cruzando los Andes. ¿A dónde va la América? ¿Y quién la junta y la guía? Sola, sola y como un solo pueblo se levanta, sola pelea. Vencerá, vencerá siempre, sola. Hermosa joya del discurso de Martí sobre nuestra América. Hermosísima joya que Fina lo interpreta de esa manera. Y en un hermoso libro de poemas titulado Visitaciones, ya para terminar, sobre Fina y la influencia de Martí o sus ensayos sobre Martí, unos fragmentos, pues quisiera compartirles un hermoso poema de su libro Visitaciones, un fragmento nada más, que dice, cito, el último de los fragmentos, todo hombre es guardián de algo perdido, algo que solo él sabe, solo ha visto. Y ese enterrado mundo, ese misterio de nuestra juventud, lo defendemos como una fantástica esperanza, que es lo último que podemos perder nosotros, la esperanza. Siempre vamos a estar con la esperanza en nuestra América. Esas son las frases, ese es el fragmento de Visitaciones, uno de los poemas geniales de nuestra Fina García Marrús. Hasta aquí. Muy bien, Pedro, muy amable. Si podemos conversar, podemos hablar. Yo creo que ¿no? hay una convergencia de figuras que se seleccionaron para este coloquio de Dulce María Loynaz y Fina García Marrús, ambas por circunstancias diferentes y en épocas muy diferentes también, tienen vínculos con Yucatán. Yo le comentaba, creo que hace unos días a Ariel por teléfono, que en 1904 estuvo aquí el general Enrique Loynaz del Castillo, padre de Dulce María, y se le hizo en el Gran Hotel, que es donde se hospedó Fidel, por cierto, un homenaje se le hizo por parte de los cubanos que encabezó don Rodolfo Menéndez de la Peña y el doctor Eduardo Ursáiz, con motivo de que este grupo de cubanos que había estado aquí en Yucatán desde la guerra, el caso de los Menéndez de la Guerra Grande y el caso de los Ursáiz de la Guerra de Martí,
pero que coincidían ellos y muchas otras familias de aquí, los Betancourt, no aceptaron la República de 1902. Es decir, la injerencia norteamericana no fue aceptada por el grupo de los clubes, varios de los clubes que estaban en Yucatán, y pues muchos deciden quedarse en Yucatán a residir infinitamente hasta hoy, sus descendientes. Otros regresan, otros, pero no fue solamente propio de la colonia cubana en Yucatán. En Tampa pasó lo mismo, en Cayo Hueso hubo grupos que no estuvieron de acuerdo con la decisión del 1902 y desde luego mucho menos de la de 1898, que fue la intervención norteamericana. El caso es que en el año que les estoy señalando vino el general Loynazzi del Castillo a entrevistarse con los cubanos que no aceptaban a la República, y después de una serie de deliberaciones ellos deciden hacerle un homenaje a Enrique de Loynazzi del Castillo por ser pues una columna inquebrantable de la independencia de Cuba, ¿no? No obstante que Enrique de Loynazzi del Castillo regresó a Cuba, ellos con todo y este detalle reconocían el gran liderazgo independentista que tuvo Loynazzi del Castillo, y no tuvimos noticias después de que su hija tuviera contacto con nosotros, más que lo que reseñó Ariel hace unos momentos, y que es mucho el que él se haya acercado a su hogar y haya podido recoger su testimonio que que da fe pues de las diferentes virtudes que caracterizaron a esta mujer, que tenía las características de ser pues parte de ese grupo de independentistas de alta cultura, y muchos de ellos de alto nivel económico, ¿verdad? Pero en el caso de Fina García Marrús, sí, ella vino aquí a Yucatán, tuvo una prolongada estancia en Mérida, más de una, acompañada desde luego con yo digo que hay varias parejas en la historia de Cuba que tienen que señalarse. La principal es la de Amalia y el mayor, ¿verdad? El mayor, Ignacio Aramonte. Ignacio Agaramonte. Ignacio Aramonte. Sí, pero también una de las parejas más relevantes es Fina y Cintio. Y yo tuve el privilegio, Ariel también, de que los atendimos aquí en una visita prolongada que tuvieron. Venía Cintio a cobrar un premio que le otorgaron por este libro tan fabuloso que le editó siglo XXI, primero en México y luego se editó en Cuba, que es el Sol Moral. Y bueno, se quedó en Mérida y estuvo invitado por la universidad y por la Casa de la Amistad Cubana Yucateca, de la que hablábamos en un momento, y trabó una enorme amistad Fina y Cintio con muchas personas, entre las que me honro pertenecer, ¿no? Hasta el día de hoy, el mes de octubre del año pasado que estuve en La Habana, tuve la oportunidad no he vuelto porque no hay vuelos y además no se debe viajar en pandemia, pero tuve la oportunidad y siempre que tengo la oportunidad la visito. Vive allá arriba del Potín, ¿verdad? Y tengo una anécdota que quisiera yo, antes de ceder la palabra al que desea hablar, que no puedo dejar de pasar, así como Ariel nos contó esta tan emotiva entrevista que tuvo con Dulce María. Yo recuerdo que ellos dos fueron avales de mi tesis doctoral, Cintio y Fina. Y también le hicieron la contraportada a un libro que se llama mío, que editó, Imagen Contemporánea, que preside el doctor Eduardo Cuevas Torres, allá en La Habana, que es el presidente del consejo, es el director de la oficina del programa Martiano, que presidía el doctor Hart. El caso es que en ese libro yo hablo de Ildefonso Estrada y Cenea, un poeta cubano que se avecinó en Yucatán en la guerra del 68 y que escribió muchas cosas, entre ellas una revista infantil que se llamaba El Periquito.
que la editó en Matanzas, luego la hizo en Mérida, la hizo en Veracruz. Era como un compañero de él, de Ildefonso Sáez Cenea. El caso es que, y también hablo en ese libro de Alfredo Toroella, a cuyo sepelio dedica unas palabras Martí en Guanabacoa. El caso es que cuando venía, estaba yo un día en el Centro de Estudios Martianos, a donde voy siempre que visito Cuba, por cuestiones profesionales, y me senté, los que conocen la casa, ven que tienen unos portales muy agradables, muy frescos, eran unos sillones de mimbre que hay allá. Me senté a esperar a Pedro Pablo Rodríguez, y en tanto llegaba apareció pulcramente vestido de blanco, como siempre lo estaba, Cintio y Fina, y le dice Cintio a Fina, Cintio, Fina, te dije anoche que estuve pensando en Bojorquez. Y le digo, maestro, pues qué honor que piense usted en mí. Sí, me dijo, porque es necesario continuar el estudio de esas figuras que están tan olvidadas en las letras cubanas, en la historia de las letras cubanas, como son Ildefonso Estrada y Cenea y Alfredo Toroella, que vivieron en Yucatán y que hicieron mucho por la cultura y el periodismo de Yucatán. Algún día pronto voy a publicar una notita de eso. Pero esa fue un gran elogio para mí, que me diga Cintio que estás pensando en mí, ¿no? Imagínense porque yo creo que de los martianos, que él más que un tipo de datos, o sea, hay gente que sabe mucho de datos de Martí, que lo sabía Cintio y lo sabe Fina, pero yo creo que no hay quien haya hecho el exégesis a la obra de Martí con la lucidez y la gran visión de futuro que han tenido Cintio y Fina. En este caso, Fina, que está hablando Pedro. Y también quiero decir que ambos, Cintio y Fina, son extraordinarios poetas y narradores. Es decir, no solamente son poetas, sino son ensayistas, y Cintio incluso tiene hasta novela. Entonces, esta tarde la hemos ocupado en las figuras fundamentales de las voces femeninas más clásicas, digo yo, porque han trascendido a su tiempo y a su espacio, de las letras cubanas, como decía Pedro, caribeñas y hispanoamericanas. Y creo que ha sido una memorable jornada para recordar el Día de la Cultura Cubana. Y entonces, dicho lo anterior, pues cedería yo la palabra a quien desee tomarla, para darle oportunidad a todos de participar. Está abierta el foro. Ariela pide. Sí, yo quiero algo que debe agregar Pedro Juan a su trabajo. En 1982, Fina fue nominada al Nobel de Literatura. Así es. Y le ganó Gabo. Sí, sí. Pero estuvo nominada Fina al Nobel de Literatura. No, y Carpentier también. O sea, los premios son así. Sí, sí. Así son los jurados, los jueces. Y Carpentier también pudo haber sido, pero le hubiera no existe. Imagínate. Sí, bueno, son esos casos. Claro. Un indudable merecedor del premio Nobel es Borges. Sí, no. Y nunca se lo dieron. Sí, así Borges mismo nunca es, le tocó al pobre más Nunca gloria lo que tomaron en cuenta. su propio brillo. Se lo dieron el Nobel se lo dieron una vez se lo dieron a un chino A que ni en García China Márquez. lo conocían. Ni en China lo conocían. ¿A quién? Que una A vez le García dieron el Márquez. Nobel a un escritor chino que ni en China lo conocían, no lo leían. Ah, sí, sí. Y a un Najib, un egipcio, que Sí. escribía en árabe, ¿me entiendes? Pero no lo conocían tampoco. Entonces, hay un tipo del tamaño de Jorge Luis Borges que merecía el premio Nobel y nunca se lo 10 dieron. veces. Nunca se lo dieron. Y Borges no es solo un gran poeta y un gran ensayista, sino es toda una literatura, aunque Borges es un pensador. Aunque políticamente sea incorrecto, pero no es incorrecto. bueno, Pero yo es creo su que manera Borges no de es ser. incorrecto. Yo creo que Borges es Borges. No hay que Pero darle bueno, corrección o incorrección. Es él. Un bueno, poco lo mismo que estábamos diciendo
que se subrayaba con énfasis importante el maestro Ariel, la posición política de Dulce no la hace menor. Ah, no, no, A no, mí me no, hubiera eso es otra gustado que cosa. todos ustedes, no sé si lo vamos a recrear, pero la conversación que tuvo Miguel Barnett con nosotros en una cena, Ariel, te acordarás en el consulado, cuando Sí, va a sí. recoger el Cervantes, Dulce María, y Fidel le pide a Miguel que acompañe a Dulce María. No sé si se acuerdas de esa anécdota. Sí, claro. Y lo que nos cuenta Miguel es como si estuviera con la reina Isabel, ¿no? Pero bueno, y ella la era así. prensa, y la ¿Eh? prensa le pregunta a Dulce María al bajarse a la Universidad de Alcalá de Henares, ¿y desde cuándo no escribe usted? Desde el 1 de enero del 59, contesta. Ah, Pero bueno, eso. no, eso Así no le es. quita ni le da brillo. Ellas tienen luz propia. Así es, sí. Y en otra ocasión la van a entrevistar de un periódico de Miami y le dicen, bueno, Dulce María, usted es totalmente oposición. ¿Por qué no se va a Miami? ¿Y yo por qué me voy a ir? Que se vayan ellos, yo llegué primero. Está bien, Ariel. Está bien. Oiga. Muy A bien. ver, Igual, Virgilio, por favor. yo quiero saber, maestro, ¿usted no guarda ninguna foto de ese encuentro con Dulce María? No, no, he sido, no, en ese entonces no había la facilidad del celular para sacarte la fotografía. Ya, qué pena. Sí, Y si además hubiera hecho. yo había ido de cuidador de niños. El grupo que mi primer viaje a Cuba fue llevando a 15 niños de la Casa de la Amistad Yucateca Cubana. Sí, fue una cosa muy interesante que hicimos, que Ariel le encabezó, porque fue pues, por su experiencia docente, no por otra virtud. Y, Y además, por ser el promotor de esa actividad, hay que decirlo, fue el doctor Tomás González Marcaida, que era el cónsul de el Cuba en cónsul. Mérida. Entonces llevó un grupo de niños, y De Ariel 4 fue a 16 años. el conductor. Eran hijos de todos nosotros. No era mi Hijos hija porque no había nacido, pero eran los hijos de los de diferentes los miembros compañeros de la Casa de la Amistad. sí. Y entonces la directora del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos me dijo, Se bueno, llamaba pero Vivian Rodríguez, ¿te acuerdas? Vivian López Vivian López. me dice, bueno, pero tú has de querer hacer algo. Y le digo, sí, yo quiero conocer a Guillem. Y me dice, yo lo arreglo. Al día siguiente me dice, te tengo malas noticias. Guillén ya no recibe a nadie porque ya está muy enfermo. Te conseguí una entrevista con el que es su allegado, que es Ángel Augier. Magnífico, le dije, yo sé quién es Augier, pero también quiero conocer a Dulce María. Esa sí te la consigo. Y me mandó Vivian con un chofer allá a la casa de 19 pero pues no llevaba yo cámara, no nada. No, te hubieras hecho 100 selfies con Sí, Dulce claro. María. Los que quieran participar, el mismo Virgilio, los que quieran, está abierto, tenemos tiempo, ¿no? A mí él tuvo tremendo privilegio porque yo creo que ella no recibía mucha gente. Sí. Claro, estoy muy consciente de eso. Pero además ella vivía en su pasado. Sí. Ella vestía como para salir a bailar Charleston. Sí. Ella se quedó en 1930, 35, así en ese tenor vestía. En Y esa época fue fabuloso los contactos que ella tuvo con intelectuales de América y de Europa. Sí. En esos años 30, Lorca, la Mistral y todos los que pasaban por Cuba la iban a ver. Ella era la avanzada de la intelectualidad cubana y la avanzada del movimiento feminista cubano. Pero además ella se conservó en las costumbres. Yo no sé si ustedes recuerdan una película cubana fabulosa, Los Sobrevivientes. Sí. Ella era como uno de esos sobrevivientes. Porque Enclaustrada en un ámbito. Sí, ella tenía mayordomo y tenía doncellas. Cuando yo llegué a la casa, me abrió un mayordomo y me dijo, pase usted. Y me condujo al saloncito donde nos reunimos. Mayordomo uniformado.
Era un aristócrata. Sí, sí, sí. Pero mira, todos los combatientes del 68 eran, bueno, Amalia Simoni. Fíjate que Amalia tenía tanto dinero el doctor José Ramón Simoni, que era su padre, que se llevó a sus dos hijas y a su hijo, que se llamaba José Ramón, 5 años a viajar por Europa. Pasaron diferentes países. Estuvo en la ópera de París, porque Amalia era cantante de ópera, estudiando un tiempo en la ópera de París. Lo último que pasó, un tiempo pasaron en Terranova, en una isla ahí en Canadá, hasta que regresaron. Y mientras yo me preguntaba, porque yo escribí una biografía de Amalia, yo decía, bueno, ¿y de qué vivían? Bueno, de sus fincas que tenían allá en Camagüey y de tantas cosas. Cuando empieza la independencia, le incautan todo al doctor José Ramón Simoni. Yo en el archivo de la Nación en Cuba pude ver todas las cosas que le incautaban por sospecha, porque ni siquiera él era un alzado. El alzado era el yerno. Él todavía no sabía. Entonces ya a partir de eso, bueno, pero era gente muy aristócrata, como dice Virgilio. No, Sí, no, acuérdense que en el levantamiento del 68 son todos los grandes hacendados los que comienzan estas luchas, influidos por Francia y la Revolución Francesa. Y su cultura, Virgilio. Muchos eran cultura masones, eran masones. Todos. Y las guerras de independencia de los demás países de América. Claro. Esto se hace más popular al momento que aparece Antonio Maceo. Sí, sí. Al momento que aparecen luchadores de otra clase. Pero fíjate que Maceo era del Oriente. Sí. Ellos eran de Camagüey, no es el Oriente allá. Sí, sí. Y además, bueno, fíjate que incluso en la migración, que yo lo que he estudiado, en la migración del 68, te encuentras a Amalia y a toda esa gente distinguida, pero en el 95 ya es populacho, vamos a decirlo así, ya es pueblo. No, ya está Quintín Bandera, que había participado en la primera, pero estaba Quintín Bandera, Guillermo Moncada y un grupo de patriotas de origen humilde. Pero me refiero a las bases. Mira, Leduán quiere preguntar o comentar. Leduán estudia la voz. Comentar. Muy bien, saludarte. Un saludo a todos y gracias por la participación, bueno, por la invitación. Los estoy escuchando y bueno, más allá de la cuestión inicial del 68, también la diferencia del régimen económico que hay. Es decir, pensemos que ese ejemplo de Camagüey Oriente podemos encontrarlo en Guaymaro. Voy a citar nada más la primera constitución, donde uno establece las bases más legales, digamos, a una corriente más republicana frente a una corriente que lo que quería era la radicalización plena de la guerra. Y creo que ese conflicto es lo que da base a la entrada de los sectores más, pudiéramos decir, humildes, el negro sobre todo, que entra de lleno. Y también la participación de las fuerzas internacionales. No podemos perder de vista eso. La revolución del 68 comienza un proceso de radicalización justamente cuando se dan esas contradicciones. Ahora, ese un detalle, bueno, por ahí, esa es mi cuchareta poniéndola. En el caso, y quiero retomar algo que habían traído de atrás y el doctor Ariel mencionó, que Dulce había vivido justamente en un pasado que yo creo que se puede situar en el inicio de esa cofradía del grupo Orígenes. No podemos perder de vista que en ese círculo está Lezama, que tiene una posición muy suya, muy introspectiva, pero también se rodea de Cintio, humanista al 100%, y ahí establezco con Juan el legado de Fina también, que contribuye, y no quiero dejar de pasar a Eliseo Diego, que durante mucho tiempo estuvo, bueno, murió en México. Vamos a partir de ahí. Creo que Dulce, yo creo que la poesía de Dulce
Y la historia de Dulce no podemos desvincularla desde ese pasado en el cual ella se ancló. Y creo que eso es lo que le permitió cierta independencia frente digamos, al dictado de qué debía ser la literatura cubana después de 1965. Ahí lo voy a dejar. Pensemos que sigue siendo una poesía muy intimista, una poesía igual que Fina. Sigue siendo una poesía muy intimista, muy subjetiva, muy figurativa, que se sale de aquellos cánones de la literatura de ese periodo 65, 79, 80, hasta ahí. Entonces, escuchándolo, como que me fui un poquito a recordar a esos grandes, la verdad. O sea, se me enchinó la piel. Bienvenido, Leduán es el maestro Leduán, es santaclareño. Así Para es. los que no lo conocen, es muy amigo mío, paisano, vive en el Ciudad de México, está haciendo una maestría o ya terminó un doctorado. Ya lo terminé ya, hace un año. Ajá. Felicidades, doctor. Doctor Leduán. Ay, nada, le doy nada más, no hace falta. No, usted es santaclareño, de la Loma del Capiru, ¿no? Ahí se quita. Ahí cerquita. Que hay una editorial muy buena en Santa Clara. Yo quería apuntalar un poquito lo que dice Redouan con relación al intimismo de la poesía de Fina y de Cintio, pero con la de, no en contraparte, pero como espejo de con Dulce María. Yo creo que allá en el caso de Cintio y de Fina, por voz de ellos incluso dieron una conferencia en Mérida, pero tienen en uno de los cuadernos de la Casa de las Américas están reunidas estas poesías. Hay que recordar que, bueno, hay un dato importante. Cintio nace en Cayo Hueso, no nace en La Habana. Entonces, él era ciudadano americano, pudo haberse ido de Cuba cuando quisiera, ¿no? Y hay dos cosas que quiero recordar, ¿no? Cintio, cuando triunfa la revolución, tiene primero un shock seguramente idéntico al de Dulce María, con la diferencia de que él era un católico militante. Y él viene a México, él se sale de Cuba con Fina y con sus hijos, porque estaba pensando que le iban a quitar a sus hijos, lo que se pensó por mucha gente de la clase media y la burguesía cubana, y que cómo iban a educar a sus hijos en un entorno que no fuera católico, un entorno ateo. Entonces él viene a México, Cintio y Fina vienen a México con sus hijos, pero en México se conoce al arzobispo Méndez Arceo. El arzobispo Méndez Arceo, por si no lo saben, pero seguramente todos lo saben, es uno de los fundadores de la teología de la liberación. Y le dice Méndez Arceo así, bueno, se entrevistan, porque él es un católico, bueno, Fina lo sigue siendo, profundamente católicos, viven el evangelio, o sea, no solo lo leen, sino lo practican el evangelio. Y entonces este encuentro que tienen con Méndez Arceo, que supongo que habrán sido más de una reunión, pero que este encuentro con él, le dice Méndez Arceo a Cintio y a Fina, no, lo que está pasando en Cuba es que se está llevando a efecto lo que dice el evangelio. No, es todo lo contrario de lo que estás pensando. Lo que está haciendo Fidel tiene que ver con lo que dice el evangelio, el trabajo colectivo, el acercamiento de los unos a los otros, la disminución de las diferencias sociales, todo lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, pero que no se le da esa interpretación, sobre todo no se le da esa praxis social a las Sagradas Escrituras. Entonces, Cintio y Fina deciden regresar a Cuba y hacen un enorme poemario, enorme, no sé si en cantidad, pero en profundidad, donde le dan la lectura a aquel trabajo voluntario que los cubanos saben de qué se trataba,
de ir a cosechar, de ir a la zafra, de ir a sembrar, del trabajo voluntario, ¿no? En ese trabajo voluntario decían un recital, no sé si estuviste en ese recital tú, Ariel, de Cintio y Fina, que decían que en esos trabajos, en esa poesía decían que en esos trabajos veían ellos la palabra de Dios y ellos ellos nunca dejaron de pensar, y Fina lo manifiesta hasta ahora, que lo que ocurre en Cuba es una praxis de la teoría de la liberación, ¿no? Incluso quiero decirles que cuando Cintio gana el premio Juan Rulfo, dona ese dinero en pleno periodo especial, dona su dinero para los niños de Cuba. O sea, por eso está muy bien la forma en que dijo, y se dice, ¿no? De que el apóstol del apóstol es Cintio. Pero sí hay un digamos, no un rompimiento, porque el origen de Orígenes es el mismo. No hay que perder a poetas como Fernández Retamar allá, que también estuvo vinculado a Orígenes y que fue un intelectual orgánico de la revolución hasta el último día de su vida, ¿no? Y entonces, yo creo que Orígenes dio para mucho. Era un semillero espléndido que dio para que pudiera haber gente como Dulce María, con su convicción aristocrática, pero profundamente literaria, de calidad literaria, como ha expuesto el maestro Ariel, pero también dio gente como Cintio y Fina, o como Retamar, o como Eliseo Diego. Es decir, no es un grupo homogéneo, ¿no? Es un grupo muy diverso, y esa es la maravilla que Cintio siempre sostuvo que Cuba estaba lleno de diversidades que la gente quería desdibujar, ¿no? Sí, Ariel, perdón. Oye, es que yo quería subrayar que Cintio y Fina decían revolucionarios católicos. Sí. Se reivindicaban como revolucionarios católicos. Sí, sí. Es cierto. Y Dulce María, dentro de su distanciamiento con la Revolución Cubana, pero no perdía su espíritu de patriota cubana. O sea, porque a Dulce María la respetaban tan profundamente que cuando ella se va a España a recibir el premio Cervantes en el 92, una preocupación del gobierno revolucionario era la imagen que iba a proyectar de Cuba en España al presentarse con su vestido de Charleston. Y el vestido con el que se presenta Dulce María a la ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares es un vestido blanco de alta costura cubana que Vilma Espín le lleva de regalo a Dulce María a su casa. Y Miguel Barnet lo lleva. Muy bien. Vestido. Sí. Oye, permiso, Carlos. Sí. Hablando, porque Leduán tocó un tema muy importante ahí del grupo origenista y Lezama es una figura cumbre de la poesía y ese grupo origenista en el que forman parte los intelectuales más importantes de ese momento, y casi es como una cofradía, ¿no? Como bien dijo Leduán. Pero fíjense que hablando de los silencios de estas dos poetas que son, yo digo, de la palabra y de los silencios, como las letras, como la música, el silencio y el compás, ¿no? Dice, hay un discurso, yo tengo un libro, o sea, este libro del Día de las Artes y las Letras de Dulce María Loinás, aquí está contenido el discurso que ella pronunció en 1952. Fíjense, la visión de águila y paloma, porque Dulce María no la ves muy sencilla o muy frágil, pero es de una fortaleza increíble. Y entonces, fíjense la sagacidad que tiene Dulce María, porque había ocurrido en 1952, en la fecha en que ella da este discurso,
en la Academia de la Lengua Española en Cuba, que sesionaba precisamente en su mansión. Ahí era la oficina de la Real Academia de la Lengua Española en Cuba, que ella presidió también. Y en este discurso del 52, que Batista había dado el golpe de Estado, el tirano Batista, ella dice, esto es breve, se lo voy a compartir. Dulce María dice textualmente, son ellos, los místicos, los artistas, los poetas, los que revelan a los demás al solo resplandor de una palabra, un trazo, una música, el mundo mágico que todos llevamos dentro. Regímenes que hay, regímenes que los hombres se inventan, imperan sobre los hombres, pero no sobre las potestades intelectivas del ser humano, sobre su indeclinable majestad anímica. Eso dice, y dice muy bien Dulce María. Esa es la visión de Dulce María. Sí. Es genial lo que dice esta mujer. Apenas unos días de suceder el golpe de Estado, el cuartelazo de Batista en 1952. Este discurso está contenido en este libro editado por la UNED. ¿Sí? Excelente, ¿Qué excelente. tal? Entonces, estamos hablando de dos figuras cumbres, Dulce y Fina. Y estamos cerrando el tercer aniversario de la José Martí, de la Universidad José Martí, desde la Cátedra Martiana, y estamos celebrando también, cerrando las jornadas por el Día de la Cultura Cubana. Creo que, mira, Carlos, Ariel, Eduán, Virgilio, los demás compañeros que están integrados, Alejandro, Carlos, Sandy, todos los que estamos en el foro, creo que ha sido muy productivo este intercambio de ideas y creo que la incorporación de mis paisanos, Virgilio y Leduán, pues le ponen sabor a esto, ¿no? ¿Me entienden? Déjenme decirle que Carlos es medio de Guanabacoa, la mitad la tiene de yucateco y la mitad de Guanabacoa. Ariel es yucateco, pero tiene alma de criollo, de allá de la villa de Pepe Antonio, de Guanabacoa también. ¿Oíste? Y es miembro honorario de nuestra asociación José Martí. Se le entregó su carnet. ¿No es cierto, maestro Ariel? Sí, señor, Oye, cómo no. y Carlos es miembro de nuestra directiva también de la asociación José Martí. Aquí estamos. Yo tengo residencia en Vedado, hombre. Ándale. Sí, aquí es una cosa, ahorita le vamos a ceder la palabra a Virgilio, porque yo creo que fue un gran anhelo, Ariel, no me va a dejar, desde las épocas de Tomás González Marcaida, la necesidad de que nos vinculáramos a la gente que vivía de Cuba, aquí en Yucatán, con los que simpatizábamos con los procesos cubanos en la revolución. Y eso se fue construyendo con el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que cuando y Pedro cuando se viene, se incorpora, empezamos, no había asociaciones en ese momento, hubo un momento de vacío. Y recuerdo que la primera actividad que hicimos juntos fue tratar de recuperar el 19 de mayo para que se conmemorara por la caída en combate del maestro que se había extirpado del calendario cívico para poner el 20 de mayo. Eso yo lo escribí en un texto. Pusieron el 20 y dijeron vamos a juntar el 19 y el 20. Y el caso es que se desapareció el 19 y quedó el 20, ¿no? Pero con el paso del tiempo, bueno, entonces yo recuerdo que ya se había constituido la asociación y me invitó Pedro a una actividad que tuvimos en la Biblioteca Martí, que siempre ha sido la sede de todos estos eventos de los últimos años. Y yo le ofrecí presentar un libro mío, allá no me acuerdo cuál, algo de la inmigración. Sí. Y recuerdo que afuera de la biblioteca, porque ahí presentamos el libro,
Estuvo presente René de la Nuez, no sé si te acuerdas, Pedro. Sí. Tengo retratos muy bonitos de eso, pero afuera había unas personas, dos, que me dijeron, ¿por qué estás regalando tu libro a los gusanos? Así me lo preguntaron. ¿Es cierto o no, Pedro? Sí, así mismo. Y yo le dije, ¿por qué es necesario que los cubanos que residen en Mérida, por necesidades económicas, como hay muchos mexicanos, millones de mexicanos que residen en México, en los Estados Unidos, y que por cierto son más productivos que todo nuestro país, porque el principal ingreso en México procede no del petróleo, sino de la divisa extranjera que mandan los paisanos que trabajan y que son muchos menos de los que vivimos aquí en este país, ¿no? Sí. Y eso siempre lo he pensado. Y porque además, si ese hubiera sido el criterio cuando llegaron mis antepasados y los de muchos yucatecos, cubanos que vivían aquí y que fuimos acogidos con gran cariño, pues entonces no hubiera habido este puente de hermandad que le tocó incluso vivir a la familia de Ponce. Yo creo que se ha avanzado mucho en ese sentido, se ha desprejuiciado mucho el tema de la migración, ¿verdad? Tanto por parte del propio Estado como por parte de los propios migrantes. Todavía hay un montón de migrantes que si nos oyen hablar y están hablando mierda, yo lo sé, no importa. Pero yo creo que la intención martiana es con todos y para el bien de todos, ¿no? Así Y yo es. creo que es posible hacerlo, como esta noche que ha sido extraordinariamente hermosa, una jornada muy valiosa donde todos hemos expresado lo que queramos. Y dicho lo anterior, le cedo la palabra a Ponce. Mira, yo por casualidad de la vida viví en un barrio un poco especial. Le llamaban las casitas de los rusos. Era un barrio en Alamar, donde después comenzó la construcción de microbrigadas para los que no tenían casa. En ese barrio había una señora ya mayor, divina, que una vez cada 6 meses venía a verla Carlos Rafael Rodríguez. Y era vecina de mi cuadra. Ahí todos eran o técnicos soviéticos, checos, polacos, húngaros, algún español. Y yo hice amistad con ella y se llamaba Graciela Garbalosa. Ella y su madre vivieron en México en los años 30, amigas de Tina Modotti, de Julio Antonio Mella, de Frida Kahlo. Oye, Y en Cuba estuvieron viviendo toda la década en Machadato, toda la época en Machadato y todo eso. La vieja era poeta, escritora, la hija era escritora también, pero después de ya mayor, la hija se había casado con un pastor norteamericano que se quitó los hábitos cuando conoció al Che Guevara, a Fidel, y se fue a vivir a Cuba. Allá murió de un infarto o algo, una subida de diabetes, y Graciela se quedó, la hija, la madre había quedado ciega. Y siempre su sueño era México, 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 y me hacía tantas historias de México, yo digo, más de la que yo recibí de mi abuelo. oh, Sí, y entonces yo he buscado en internet y he encontrado pasajes así pequeñitos de Graciela Garbalosa, madre e hija. Y ahora aprovecho que hay un villareño que ha estado haciendo su doctorado en México para alentarlo a que busque sobre Graciela Garbalosa, madre e hija, porque ellas estuvieron también algo que ver con el grupo Orígenes. Y sería interesante, a mí me parece, para enriquecer la cultura cubana y la cultura mexicana, esto, porque son cosas que nos unen, puente. Y sobre lo que decía Carlos, hay una cosa interesante. Fue muy diferente la emigración cubana en cada uno de sus momentos. Aunque nuestra emigración no viene de ahora, nuestra migración viene de los aborígenes que partieron por las pequeñas Antillas hasta llegar a Cuba. Yo tengo una tía yucateca, ¿eh? Nada de español ni nada. Cuando tú la miras, tú ves un aborigen de allí. Bueno, ya murió, pero era una morena, trigueña de piel, una nariz así de larga, el pelo lacio y negro, que nosotros bromeábamos de niño y decíamos,
¿tú eres de aquí o tú eres india? Porque era una india. Entonces hay mucha unión entre nosotros, pero nuestra emigración varía. No fue lo mismo la emigración que sale de Cuba en la época de la colonización, que había de todo, gente anticolonizadores. Ahí estuvo el padre en Estados Unidos, ahí muere él, ahí estuvieron todos los patriotas cubanos. Martí vivió, yo creo, más tiempo allá que en Cuba. Claro. Entonces fue una emigración diferente. Claro. Después, durante toda la República, Cuba no fue la que más emigrantes hacia Estados Unidos tenía. Cuba tenía su gotica de emigrantes. Después, en el 59, se da la emigración de la gran burguesía cubana y de los grandes batistianos, asesinos y este grupo de gente. Hay una salida después con Camarioca, años después, en 60 y tantos, que es un pequeño grupo de la gente que quería irse porque se sentía dañada por el comunismo. Y ahí cuando hablábamos de los que se fueron, porque los niños se quedaban, a mí me propuso un primo segundo mío, o la madre, un primo segundo mío, que yo me fuera a acompañarlo a él para huir al comunismo, porque venía el comunismo. Y entonces fue la gran operación Peter Pan, que lo que hoy se llama Fast News, eso fue aquello. Una mentira. Se decía que los rusos nos iban a comer, que nos lo iban a quitar la patria potestad a los padres y que nos iban a llevar a los niños hacia la Rusia para lavarnos el cerebro. Mi padre dijo, no, yo no entiendo bien si esto es comunismo o no es comunismo, pero a mi hijo no hay quien me lo quite. No, él no se va para ningún lado. Mi primo se fue y yo más nunca supe de él, no sé de él. Primo segundo, más nunca supe de él. Entonces, con esto hay una cosa. Esa emigración salió un goteo pequeñito hasta el año 60 de los 60 hubo un goteo. Y la verdadera emigración cubana popular, que es una emigración completamente 100% económica, es en Mariel. En Mariel es una emigración económica que se propicia a partir de un asalto a una embajada cubana donde muere un custodio. Y la respuesta de Cuba fue la más inteligente del mundo para mí en aquel momento, que fue, tú dejas entrar un asesino que ha matado a un custodio que está cuidando la embajada y tu gobierno acepta eso, pues mira, todo el que se quiera ir, nosotros retiramos la guardia de allí. Y aquello fue masivo. Intervino Cruz Roja y todo eso. Se fue todo el que quería irse. Yo conocí a compañeros míos que me dijeron, yo voy a ver qué hay allá afuera. A ver qué hay allá afuera. No se iban por nada, sino a ver qué era afuera. Eran muchachitos jóvenes. Y hay una cosa que yo lo puedo atestiguar, pero fiel y fidedignamente. La primera vez que yo viajo a Miami es en 1975. Y Miami era de las ciudades más seguras y tranquilas de la Unión Americana. Después del Mariel, Miami se convierte en una de las ciudades más peligrosas de la Unión Americana. Sí, tiene toda la razón. Ahora, también Miami de los años 60, porque yo conocí quien iba a Miami en los años 60, porque era capitán de un ferry, el ferry que iba allá a Miami, que vimos después en los años 70, 80, nada que ver. De ser una ciudad, un pueblo de pescadores y algún pequeño turismo en los años 60, a lo que es Miami después otra cosa. Ahí entró mucho dinero. Por todas las vías entró mucho dinero. Y hoy la emigración que existe hoy fuera de Cuba no es política. La política es pequeñita. Es una emigración más bien económica y otras, como me dijo un amigo, yo salí a ver qué hay. Otro me dijo, no, yo me propuso México hacer el doctorado después de terminar la licenciatura sin hacer el máster. Y yo aprovecho la oportunidad y después que terminé el máster me dieron trabajo. Hay un gran robo de cerebro, no solo con América, con Cuba hay un gran robo de cerebro. La cantidad de profesionales que hay en el exterior, cubanos, que son captados cuando terminan la licenciatura para hacer máster y doctorado es asombroso. Y se la proponen ahí un muchacho de 20 y tantos años que le digan hacer doctorado sin hacer máster ni pasar las limitaciones de que tengo que tener trabajos y nada de eso y me dan una beca en el exterior.
el muchacho lo aprovecha y me parece muy lógico. Ahora, después nosotros lo que tenemos que ver cómo hacemos que retorne a nosotros para no perder esos cerebros. Porque son nuestros, Y Estados Unidos hoy sin México no comieran. Yo estuve en New York y Filadelfia. Yo tengo una novia inglesa, una fotógrafa inglesa, y del rock, como le gusta a Pedro. Jill Fumarowski, la que hace Rock and Bill, el festival de rock más importante del mundo. Mira, Bojorque Carlos es rockero. Ya vi. Vamos a traer a Julie y a Virgilio aquí para que hagan una exposición del Rock and Bill. Y estando en New York yo estaba asustado. Mi inglés es de Mary Seguer y Peter Seboy. Y cuando llego a New York, salimos en un viaje a las afueras de New York, a un bautizo, y a la hora de regresar era tarde y me dice la novia, y ahora que ella es inglesa, y le digo ahora que, y ella veía una mano de muchachones así. Y yo le digo, no, aquí no hay problema. Dice, ¿por qué? Pues son mexicanos. Dice, seguro, estos son mexicanos, vas a ver. Óyeme, nosotros queremos ir a New York ahora, a esta hora, son las 12 de la noche, no saben. Tranquilo, cálmese ahí, ahora cuando venga el tren, usted monta detrás de mí y va a ver que sin problema. Yo llegaba al mercado a las 12 de la noche, yo no sabía que los mercados abrían a las 12 de la noche en New York, están abiertos toda la noche. Y iba a buscar el pan o a cualquier cosa. Y yo decía, bueno, ahora aquí, ¿cómo pido esto? Give me one. Y yo pensando en inglés, cuando llegaba me decía, hable español, no tiene problema usted. Decía, oh, qué bien. Así hay una cosa que me llamó. Cuando dije que era cubano, me dijeron de Miami. Y mi respuesta fue, todavía no lo hemos anexionado, lo tenemos en proyecto. Ya hemos mandado una tropa adelante. Qué bien. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar parte. La verdad es que se ha vuelto un coloquio muy ameno, muy agradable, como debe ser, ¿no? La verdad es que el formalismo a veces es como una camisa de fuerza que impide que la gente dialogue. Y el chiste de esas reuniones es que todos tomemos parte y intercambiando conocimientos podamos divertirnos. Como la edad de oro, ¿verdad? La edad de oro de Martí instruía pero divertía. Y así es que como somos martianos, bueno, pues estamos en la tesitura de la edad de oro, ¿no? No sé si alguien más quiere participar o damos por cerrada esta sesión, que ha sido muy fecunda y de verdad, muy amena. Y yo le agradezco enormemente a todos, a Ariel y a Pedro Juan, pues que se ocuparon de proponer un tema que fue soporte para poder tener ese diálogo tan interesante. Y desde luego a Virgilio, que está conectado, creo que desde Francia, no sé qué hora será ya. 2:39 de la mañana. Pero yo creo que tú eres ave nocturna. Tenía invitados muy buenos aquí, tenía un profesor de historia de Noruega, pero me dijo a esa hora, dice, cógeme el link de la página de YouTube para verlo después. Le digo, lo voy a coger enseguida, porque él es un especialista en Martí también. Bueno, pues esto que conversamos aquí se queda en YouTube, está en la página del Facebook de la universidad. Y la verdad es que sí nos da mucho gusto que la cultura cubana se conmemore anualmente y que felizmente coincida con la fundación de la universidad y, por cierto, con el cumpleaños de Ariel, a quien felicitamos también. Debió ser hace unos días, ¿no, Ariel? No, falta. Falta, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el mismo entorno. Está cercano, es cercano. Cercano. A todos los demás les agradezco mucho su participación y pues nos seguiremos viendo en esos espacios. Siempre tenemos actividades en la cátedra, entre 15, en una semana más tendremos una actividad, la publicamos en el Facebook y están atentamente invitados todos. Pues muy buenas noches y les agradecemos muchísimo su participación. Que la pasen bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gusto verlos. Igualmente. Corte la grabación. Mucha salud. Salud. Mucha salud y éxito.